Con este video vamos a ver cómo resolver algunos ejercicios de la guía, por lo menos los que vienen de ejemplos para luego resolver la práctica. Comenzamos definiendo qué es un ángulo, vienen unos cuadritos para anotar las partes del ángulo. En este caso, bueno, habíamos visto en la parte de geometría que un punto es un concepto geométrico. A partir de este punto nacen dos rayos. Esto de acá, este punto donde se originan los rayos, se le llama vértice. Esto es una V, vértice. Y estos de acá, que son los rayos, podemos llamarlos lados, porque son los que componen el ángulo. El ángulo es esta abertura que está por acá. Puede clasificarse, vamos a ver las clasificaciones en las que nos vamos a enfocar ahorita. Aquí están cómo se pueden nombrar los ángulos. Este ángulo, por ejemplo, es el ángulo ABC. Se puede llamar ABC, puede llamarse ángulo B también por su vértice. Se puede nombrar con letras griegas. De cualquiera de estas formas podemos nombrar el ángulo. Vamos a pasar directamente a los ejercicios. Ustedes tienen que leer para entender, digamos, las definiciones. ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué es un ángulo agudo? ¿Un ángulo obtuso? ¿Un ángulo llano? Esas son las 4 definiciones más importantes. Eso va de acuerdo con la medida de los ángulos, para después clasificarlos de acuerdo con su posición. Los ángulos que están juntos, uno a la par del otro, digamos, o forman parte de un mismo vértice, vean que todos los rayos salen del mismo punto, todos esos ángulos son ángulos consecutivos, o también se le llaman adyacentes. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir que alfa, beta, delta y zeta son ángulos consecutivos. Y aquí abajo podríamos decir delta y zeta son adyacentes, zeta y beta son adyacentes. O por ejemplo que delta y beta no son adyacentes porque están separados por zeta, por ejemplo. Aquí tenemos un par lineal. El par lineal son ángulos que juntos forman el ángulo llano o la línea recta. Entonces esos ángulos, el PRQ y el QRS, van a formar 180 grados. Entonces aquí podemos poner el ángulo PRQ y el ángulo QRS. Justamente R es el vértice, ¿verdad? Que es donde se originan esos ángulos. Forman un par lineal y del mismo modo ellos dos suman 180 grados. Los opuestos por el vértice hacen algo parecido. Lo que pasa es que aquí tenemos la intersección de dos líneas, dos rectas. Entonces, todos estos 4 ángulos van a formar parejas opuestas por el vértice. Por ejemplo, este de acá, el FBA, es opuesto con el EBC porque están en lados diferentes. Estos son opuestos por el vértice. Lo podemos poner por acá, ángulo FBA y ángulo EBC. Son opuestos por el vértice. Por lo tanto son congruentes. Este símbolo que está acá no se ve muy clarito, pero es así, es un igual con una pestañita. Significa congruentes. Cuando son congruentes, de hecho aquí está la palabra, congruentes, es porque miden lo mismo o miden igual. Entonces si por ejemplo a mí me dieran una medida de él, ya yo puedo deducir que este mide lo mismo. Por ejemplo, si me dicen, ay, es que este mide 50, entonces este también mide 50. Aquí se repiten los nombres. Lo mismo pasa con las otras dos parejitas. Esta y esta, los ángulos más grandes, ABE y FBC. Entonces ángulo ABE y ángulo FBC también son opuestos por el vértice, que son los más grandes, y vean que justamente los 4 ángulos tienen como vértice la letra B, que es donde se forma, digamos, o se intersecan las rectas. Aquí vamos a pasar directamente a los problemas con ángulos, donde tenemos ejemplos para calcular medidas de ángulos que forman opuestos por el vértice, par lineal,
o en el caso del ejercicio 3, que son complementarios porque forman juntos un ángulo de 90. Entonces, por ejemplo acá, los ángulos que son opuestos por el vértice son alfa y el ángulo de 25 grados. Quiere decir entonces que son iguales, miden lo mismo. Alfa sería un ángulo de 25 grados. Luego beta y zeta son también iguales, pero no sabemos cuánto miden. Lo podemos calcular porque yo sé que este beta con 25 forman 180, un par lineal. Entonces a 180 le quito 25, que es lo que tengo aquí, y me va a dar justamente lo que mide beta, que sería 155. Entonces beta mide 155 igual que zeta. Después aquí tenemos un par lineal, es más sencillo porque nada más tenemos que calcular beta. Si ya tenemos aquí 112, beta va a ser lo que falta para 180. Entonces restamos a 180, le quito 112, eso me va a dar 68 y esa es la medida entonces de beta. Por acá tenemos más bien dos ángulos que miden juntos 90 grados, porque vean que aquí se forma el ángulo recto. Si tengo que DEF es este de aquí, mide 29, entonces ¿cuánto va a medir este de aquí arriba? Lo que le falta a 29 para llegar a 90. Entonces restamos a 90, le quito 29, eso me va a dar 61 grados. Esa sería la medida entonces del faltante acá. Después aquí abajo tenemos tres ángulos que forman un ángulo llano. Todo este ángulo de acá mide 180 grados. Ya lo habíamos visto en las definiciones anteriores. Entonces ya yo tengo 43 y tengo 35. A 180 le quito esos que ya tengo. Estos juntitos dan 78. Entonces a 180 le quito 78 y me da 102 grados. Eso sería lo que mide beta. 102. Después aquí abajo tenemos ángulos determinados por el punto F, ¿verdad? Él va a ser el vértice de todos. De hecho aquí tenemos uno de 27, uno de 86. Tenemos que calcular este y este otro. Lo podemos hacer con pares lineales. 27 con este suman 180, entonces aquí sería 180 menos 27 y eso es lo que me va a medir el AFB, que sería 153. Después el ángulo de acá es lo que le falta en este caso a 86 para alcanzar los 180, que serían 94. Y por último, para calcular entonces los ángulos que se componen de rectas paralelas y una transversal, así se forman. Aquí tenemos, por ejemplo, que nombrarlos en este primer ejercicio, página 5. Tenemos que escribir el nombre que recibe cada pareja de ángulos según su posición entre las rectas coplanares. Entonces, vamos a ver el 3 y el 5, por ejemplo, el 3 y el 5, estos dos de acá. Estos ángulos están dentro del área determinada entre las paralelas y están uno a un lado y otro al otro lado de la transversal. Son alternos por estar a lados distintos. Entonces, primero comenzamos con que son alternos. Y por estar dentro de las paralelas se le pone internos. Así se les llama ese par de ángulos. El 1 y el 5, voy a borrar esta rayita para que no me interfiera. El 1 y el 5 son este y este de acá. Estos ángulos están en la misma posición de su grupo, por decirlo así, es el de la superior derecha, pero en un lado, digamos, este está fuera de las paralelas y este está dentro, al mismo lado de la transversal y en la misma posición uno del otro. Ellos se llaman ángulos correspondientes. Los ángulos 2 y 6 también son correspondientes. Esa no la voy a anotar para no atrasarnos con esta parte. Se pondría correspondientes de nuevo porque está uno adentro y uno afuera en la misma posición de su grupo.
El 4 y el 7 por su parte están acá. 4 y 7 son ángulos que están fuera de las paralelas, pero al mismo lado. Entonces no son alternos, a estos se les llama conjugados. Son conjugados por estar al mismo lado de la transversal, pero al estar afuera también se les llama externos. Entonces son conjugados externos. El 4 y el 8 son correspondientes, la que sigue. El 3 y el 8, estos de acá, están al mismo lado, dentro de las paralelas. A ellos se les llama, voy a hacer esto para acá, conjugados internos. El 8 y el 2, que están dentro de las paralelas, pasa lo mismo, ¿verdad? Uno aquí y uno acá, son alternos internos. El 4 y el 6 están afuera, 4 y 6. Uno afuera, otro también, a lados diferentes de la transversal. A ellos se les llama alternos externos. Y ahí ya, digamos, finalizamos con lo que son las definiciones de acuerdo a la posición entre paralelas. Ya los que siguen, el 9 y el 10, hacen referencia a definiciones anteriores de lo que hicimos antes, porque el 2 y el 3, por ejemplo, son ángulos que están juntos, están por acá. Se les puede decir ángulos adyacentes, se les puede decir consecutivos o se les puede decir par lineal. Yo les voy a poner par lineal, porque justamente ellos dos forman los 180 grados, la línea, la media vuelta. Y el 6 y el 8 que están aquí abajo son ángulos que están a lados diferentes del vértice, entonces son opuestos por el vértice. Una vez que ya sabemos identificarlos, nombrarlos, podemos también sacar medidas. Si sabemos la medida de uno de ellos, ya podemos determinar la medida de los 7 ángulos restantes. Lo único que tenemos que hacer es considerar este con su adyacente, que forman par lineal. Este va a medir lo que le falta, 51, para ajustar los 180, que en este caso nos daría 129 grados. Esa es la medida del ángulo A. Ahora, todas las demás medidas se van a ir rotando entre 51 y 129. No va a haber una medida ajena a esa. Entonces, por ejemplo, si este mide 51 y este ángulo C es opuesto a 51, también mide 51 grados. El ángulo B es opuesto con este que acabamos de ver que es 129, entonces él mide 129. Y todo lo que pasó aquí arriba se va a repetir aquí abajo, porque hay algo importante con los ángulos correspondientes, que fue lo que vimos por acá. De hecho, en la definición dice, los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, este ángulo, por ejemplo, va a ser igual de la misma medida que este. Aquí si tenemos 51 en esta posición, el D que está en la misma posición, nada más que abajo, va a ser también un ángulo de 51 grados. Entonces, eso mide D. Y a partir de ahí todo se repite. Aquí hay 129, aquí hay 51 y aquí hay 129. Y ya con eso completamos el ejercicio. Este se hace exactamente igual y todos los demás ejercicios de la guía los pueden resolver de la misma forma.